Estimados asistentes, reciban un cordial saludo a nombre de nuestra academia Lexi Jus. Realmente es un enorme placer darles la cordial bienvenida a esta sesión académica que esta academia viene organizando. Mi nombre es Keiden Escobar Cruzado y tendré el grato honor de moderar este evento académico. Hoy nos acompaña una distinguida profesional del derecho, la doctora Gloria. Permítame en esta oportunidad presentar hoy a nuestra ponente. Ella es la doctora Gloria Patricia Prialé Fabián, quien es egresada de la Maestría de Derecho Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es abogada por la Universidad Tecnológica del Perú y pues cuenta con amplia experiencia en la gestión pública, liderando equipos multidisciplinarios en esta área del sector público. Doctora, a nombre de nuestra Academia Jurídica Lexi Jus y de sus fundadores, expresamos nuestro más ferviente agradecimiento por su presencia y también le recordamos a los asistentes, pueden dejar hacer sus preguntas, sus comentarios mediante el chat, ya que esta transmisión es en vivo para enriquecer el diálogo académico. Sin más preámbulos, le damos el uso de la palabra a nuestra ponente. Bienvenida, doctora. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la presentación. Bueno, un gusto estar con cada uno de ustedes en este diplomado especializado justamente en Derecho Administrativo, ¿no? Agradezco también a la Academia Lex Juris por la invitación, bueno, y a todos ustedes quienes se suman a este espacio de aprendizaje. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. El día de hoy es un poco el arranque de este diplomado y bueno, vamos a tratar justamente una temática que siempre está en pregunta, siempre es necesario refrescar, ¿no? Conceptos respecto al derecho administrativo, ¿no? Que entiendo que muchos de ustedes que me están escuchando el día de hoy tal vez laboran en el sector público, tal vez son personas que están en alguna modalidad del Estado, o en sus defectos les interesa también esta importante temática del derecho administrativo, ¿no? Que va muy de la mano y que vamos a repasar justamente algunos conceptos, ¿no? Importantes que se tienen que tomar en cuenta para, ¿no? Desarrollar algunas casuísticas, ¿no? Que tenemos al interior de nuestra entidad. Entonces voy a proyectar pantalla, por favor, si me das el espacio. Entonces, mientras se van sumando los compañeros de la clase. Bien, ¿se puede ver la pantalla? Por favor, a ver si me confirman. ¿Sí? Por favor, si me confirman. Perfecto. Muy Sí, bien, doctora, perfecto. continúe, sí se logra ver. Gracias. Excelente, muchas gracias. Bien, entonces cuando nosotros empezamos a comentar qué es el derecho administrativo como tal, podríamos señalar que se nos viene un poco a la mente, ¿no? Podríamos señalar de que el derecho administrativo es una relación o de alguna manera regula la relación entre los administrados y la entidad pública, es una posibilidad. Existen principios del derecho administrativo, ¿no? Que se tiene que considerar para fines de poder, como el principio del debido proceso, como el principio de celeridad, el principio de formalismo, entre otros. ¿Y cuál es la relación con el procedimiento administrativo, ¿no? Que también de alguna manera tiene que ver, ¿no? ¿Cómo son estos casos que podríamos aplicar? Bien, entonces, igual vamos a tener el espacio de las preguntas y la temática del día de hoy es teoría general del derecho administrativo. Vamos a tocar un temario relacionado a la definición y concepto, fuentes del derecho administrativo, principios del derecho administrativo
y un poco el esbozo de la administración pública, ¿no? Porque como habíamos dicho, el derecho administrativo tiene una relación muy cercana a la gestión de las entidades públicas. Bien, entonces cuando vemos, por ejemplo, esta imagen, vemos a personas que están de alguna manera conversando, coordinando, hay documentación, hay posibles acuerdos, desacuerdos, ¿no? Lo que nos puede entender, pues, de que de alguna manera el derecho administrativo va a impactar directamente un poco a la gestión de la administración pública, ¿no? Y que va a aplicarse, ¿no? En toda su dimensión a estas relaciones, ¿no? Entre entidades y administrados, ¿no? Que finalmente son, forman parte, ¿no? Constante e importante del derecho administrativo. Entonces, podríamos decir que preliminarmente es una relación jurídica entre el administrado y la entidad pública. Podríamos dar esta primera definición, ¿no? Entonces, pero más aún de ello, no todo es una relación jurídica. Hay situaciones que no tienen que ver con el derecho administrativo, pero que podríamos entender que sí en el desarrollo de nuestras actividades, ¿no? Entonces, básicamente, esta relación de derecho administrativo se encuentra relacionada a la vinculación de los administrados y las entidades públicas, ¿no? Como tal. Eh, Justamente para lo cual se establecen un poco las reglas de juego o lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Ya sea desde el lado de la entidad o ya sea desde el lado del administrado. Bien. Cuando vemos un poco en esta, como lo dije hace un momento, ¿qué se nos viene a la mente cuando estamos un poco viendo derecho administrativo? Podemos hablar de derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Qué es la administración? ¿Qué es la administración pública? ¿Quién es el administrado? ¿Qué es una relación jurídica? ¿Y qué es el derecho administrativo? Nuestras definiciones son como que claves preliminares que debemos tener en consideración, ¿no? Entonces, para encontrar un poco, también sé que hay personas seguramente son profesionales del derecho, o están estudiando, o están trabajando, ¿no? Como tal vez en el equipo legal de alguna entidad pública, o también puede trabajar en el sector privado y tiene, ¿no? Que coordinar con el Estado, puede ser estudio jurídico, por ejemplo, ¿no? Que podríamos estar inmersos y conocer esta temática. Entonces, previo a ello, podríamos decir que el derecho es el conjunto de normas generales que se dictan para solucionar cualquier tipo de conflicto de relevancia jurídica, ¿no? Con el fin de regular la convivencia entre los miembros de esa sociedad y de estos con el Estado. ¿Qué pasaría, estimados, si no contáramos con derecho administrativo? Podríamos decir que que el administrado no tendría una línea, ¿no? No tendría una línea, no respetaría tal vez los procedimientos establecidos y la entidad podría dictaminar, decidir, no actuar de acuerdo a su propio ejercicio y en los plazos que mejor considerase, ¿no? Eso sería un poco si no existiera, ¿no? El derecho administrativo como tal. Bien. Luego podríamos definir qué es la administración, ¿no? La administración es la ciencia encargada de planificar, organizar y dirigir los recursos de una organización. Me podrían decir, bueno, Patricia, ¿cuál es la relación entre administración y derecho administrativo? Bueno, aunque no lo crean, es muy cercano, ¿no? Habíamos dicho que el derecho administrativo es la relación jurídica entre la entidad y la administración y los administrados. Entonces, si bien nosotros tenemos a cargo una entidad o estamos a cargo de una entidad, esta entidad tiene procedimientos y plazos que seguir, para lo cual, de alguna manera, ante la existencia de una correcta administración, ¿no? De los recursos, ¿no? Va a permitir dimensionar que se aplique correctamente, ¿no? El derecho administrativo como tal. Por ejemplo, pido un documento por la ley de transparencia, es un ejemplo, ¿no? En la cual solicito una respuesta inmediata dado que esa información que voy a requerir la voy a necesitar para algún trámite en específico. Entonces, supongamos que no tuviésemos planificado, organizado este pedido, no se estableciese qué es lo que abarca este pedido, ¿no? ¿Cuál es el plazo establecido?
quién es el funcionario o órgano competente para responder, entre otros, ¿no? Para lo cual, importante precisar, ¿no? Que se tiene que tomar en cuenta, esa es la relación un poco con el derecho administrativo y la gestión, ¿no? Como por eso lo decía al inicio, ¿no? Que tenía que ver directamente con ello. Muy bien, entonces, seguimos. Luego también tenemos una definición que es la administración pública, que es una entidad pública que realiza actividad administrativa pública, ¿no? Por eso que esta relación es cercana con el tema de administración. Luego, ¿quién es el administrado? Puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica, ¿no? Como tal que también puede solicitar. Y me puede decir, pero ¿en qué momento puede ser una persona natural? Puede ser como el caso de la transparencia, como el caso de presentar, por ejemplo, un recurso de reconsideración, un recurso de apelación, un pedido, ¿no? Por ejemplo, de algún pago pendiente. Pero una persona jurídica también puede generar la participación o la interacción con la administración pública, ¿no? Podría ser desde una mirada de gobierno regional, municipalidad, pedir una autorización por licencia, por ejemplo, o, por ejemplo, si necesito una autorización en específico y esa entidad es la única que me lo puede dar, entonces es ahí donde también participa la persona jurídica. Entonces, deberíamos definir que también la administración pública, eso tiene también una relación jurídica con los administrados, ¿no? Que forman parte un poco del interín del desarrollo de las actividades del Estado. Muy bien, entonces es importante esa precisión respecto a esta importante temática del derecho administrativo. Bien, entonces, vamos a seguir. ¿Qué es una relación jurídica? ¿Qué es una relación jurídica? ¿Por qué es importante tener en cuenta? Es que es todo vínculo entre dos o más sujetos regulado por el derecho objetivo. Claro, porque definitivamente tiene que haber una situación de derecho, ¿no? Y que los vincula una relación como tal, ¿no? Por eso es importante que decíamos que al inicio de las primeras presentaciones decíamos relación jurídica entre derecho administrativo y administrados y también relación jurídica entre el derecho administrativo y administración pública. Luego también definimos ya un poco la materia, la que estamos un poco dando a conocer, qué es el derecho administrativo, ¿no? Es el sistema de normas que regula las relaciones jurídicas existentes entre las administraciones públicas, ¿no? Entre estas y los administrados que tienen por finalidad proteger el interés público. Esta es una palabra clave, estimados, cuando hablamos de interés público. Habíamos hecho el ejemplo hace un momento que decíamos, ¿y qué pasa si no hubiera derecho administrativo? No hubiera una rama del derecho que regule la relación, no los controles entre los administrados y finalmente la administración pública. Podríamos tener, ¿no? Acciones, ¿no? O se estarían desarrollando actuaciones que no protegerían el interés público, ¿no? Que es una finalidad del servicio público como tal, ¿no? Entonces, ahí también es importante señalar que más allá de que es un consolidado de normas, que ya hemos dicho regula relaciones jurídicas, tiene que proteger el interés público, ¿no? Que forma parte importante de la gestión en sí de la administración pública y el derecho administrativo. Bien, entonces vamos a hacer un casito práctico porque, bueno, sabemos que la parte siempre de explicación es importante, pero sí me gustaría hacer un caso práctico y si pueden escribir en el chat tal vez una posible respuesta ideal para poder un poco interiorizar esta primera parte de las nociones preliminares. Entonces, por ejemplo, en este caso, podríamos decir que existe la señora Ana Quispe, residente en un distrito llamado San Benito, y desea abrir una cafetería. Para ello necesita obtener una licencia de funcionamiento de la Municipalidad Estatal de San Benito, así como las otras autorizaciones como defensa civil, entre otros. Entonces, la pregunta número uno, un poco de la explicación que hemos tenido esta preliminar es, ¿cuándo nace la relación jurídica entre la señora Ana Quispe y la Municipalidad Distrital de San Benito? ¿Cuál sería ese hito, ¿no? Porque finalmente todavía podría quedar en el deseo de pedir, ¿no? La señora Ana Quispe, en este caso de la municipalidad, pero ¿cuál sería, en qué momento podría nacer esta relación jurídica? Como primera pregunta. Como segunda pregunta, ¿quiénes son los sujetos de relación jurídica? ¿No? Porque habíamos dicho que la relación jurídica es la administración pública y el administrador.
quiénes son y quién podría ser el posible sujeto activo y quién podría ser el sujeto pasivo. Y finalmente, como pregunta tercera, ¿qué derechos podría exigir la señora Ana Quispe y cuáles podría exigir la Municipalidad de San Benito? ¿No? Es un caso que se suscita más de lo común, considerando que las municipalidades tienen a su cargo la emisión de las licencias de funcionamiento de una municipalidad, ¿no? Bien, entonces, a ver si me apoyan con el chat, si no, para poder un poco saber cuándo podríamos decir que nace esta relación jurídica. Porque hasta ahorita podemos decir que Ana Quispe tiene el interés, tiene el deseo, ¿no? Pero en qué momento, de alguna manera, ella podría concretar, ¿no? O iniciar esta posible relación jurídica con la Municipalidad Distrital de San Benito. Podríamos decir, por ejemplo, ¿no? Que es, ahí un mensajito, ahora vamos a darle el espacio a Amparo. Cuando hace su solicitud para su licencia de funcionamiento en la municipalidad y se la aceptan, podría ser que se inicie la relación jurídica. Muy bien, gracias Amparo por tu intervención. Veo también un comentario de Pedro Serna cuando obtiene la licencia. Muy bien. Gustavo mucho realizar un trámite para obtener la licencia cuando en Aquispe inicia el trámite en las oficinas. Bueno, definitivamente el camino es largo, ¿no? El camino es largo porque efectivamente lo que ella va a desear es contar con su licencia, ¿no? Como tal. Pero sí hay que tener en consideración que la pregunta es ¿cuándo nace? ¿Cuándo nace? En este caso, considerando que es un pedido de parte, porque ella es la interesada, ¿no? Porque recordar que vamos a ver más adelante, hay también una clase en especial de las fases y tipos de procedimiento, y hay algunos que se encuentran relacionados a parte y oficio. Definitivamente es el momento que ella solicita, o sea, ella revisa los requisitos del, digamos, que exige, no sé, pues este certificado de defensa civil, ¿no? Metraje, en fin, ¿no? En la cual y ella presenta su solicitud con esos requisitos. De alguna manera, ahí pueden hacer la relación jurídica, ¿no? Porque está iniciando el trámite como tal, ¿no? Porque ya la emisión de la licencia es pues porque finalmente ya obtuvo el resultado, ¿no? De esta relación jurídica. Luego, ¿quiénes son los sujetos de la relación jurídica? ¿Quiénes son, no? Podría ser, ¿es Ana? ¿No es Ana? ¿Es la municipalidad de San Benito? ¿Quién podrían ser los sujetos que son, de alguna manera, los que participan en los sujetos de la relación jurídica? Porque ya existe una relación jurídica porque ya ustedes bien lo han respondido cuando ya está presentada la solicitud. En este momento ya está presentada la solicitud. Entonces, ¿quiénes forman parte de esta relación jurídica? Me dice el Gustavo. Gracias, Gustavo, por tu intervención. Me dice, la señora Ana Quispe administrado es el sujeto activo y la municipalidad estatal es la municipalidad. Perfecto, has identificado correctamente a estos dos sujetos que forman parte de la relación jurídica porque hay un pedido, hay un interés respecto a un tema específico. Luego nos dice, ¿qué derechos puede exigir la señora Ana Quispe? ¿Cuáles son? Si ustedes fueran Ana Quispe, vamos a suponer, o fueran el abogado de la señora Ana Quispe, ¿no? ¿Qué derechos crees que deberías exigir, ¿no? Para que este pedido o esta relación jurídica fluya de manera correcta o se dé de manera correcta. Podríamos, ¿no? ¿Qué se nos podría ocurrir si nosotros fuésemos la persona que está asesorando, digamos, a Ana Quispe? ¿Qué deberíamos recomendarle para poder indicar, oye, para que tu trámite salga bien, debes tener en cuenta estos temas? ¿Qué consideran, qué recomendarían ustedes si fueran los abogados o asesores de Ana, de la señora Ana Quispe? Adelante, Gustavo. Sí, muy buenas noches. Respecto al interrogante número 3, habría diversas opciones, aunque la que yo considero principalmente sería el derecho de petición, si no me equivoco, presentar una solicitud de licencia de la municipalidad y que se tramite obligatoriamente. También otra podría ser derecho a obtener una decisión motivada, porque en este caso la municipalidad en sí, si lo vemos bien, no podrían negarle la licencia sin justificación, porque tenemos que recordar que todo acto administrativo en sí tiene que ser motivado. Es decir, en pocas palabras, explicar fundamentos de hecho y de derecho. Excelente, Gustavo. Muchísimas gracias. Yo creo que con tu asesoría
van a darle su licencia, Ana. Excelente. Efectivamente, es cierto que eso es algo que se tiene que tomar en cuenta fuertemente, ¿no? De que finalmente se respete justamente el pedido, que no se observe la solicitud si es que ella habría cumplido a cabalidad los requisitos exigidos por la municipalidad. Pero también hay una precisión importante que es el tema del cumplimiento de los plazos, ¿no? Porque ella obviamente teniendo el interés de generar esta cafetería que también es es un negocio que ella va a tener en consideración y que seguramente tiene una proyección de crecer, requiere que sea lo más próximo posible para poder implementar, ¿no? Posibles mejoras, inversiones, entre otros. Entonces, también ese, por ejemplo, es un derecho que ella debería exigir, que se cumplan los plazos, que finalmente se respete y se evalúe correctamente su expediente. Muy bien, excelente. Entonces, ¿y qué derechos si nosotros fueran, o ahora vamos a cambiar el rol, si ustedes fueran el abogado de la municipalidad distrital de San Benito, qué recomendarían, ¿no? Que tiene que tener este pedido, esta relación jurídica de parte de la municipalidad. ¿Qué deberíamos exigir desde municipalidad para que finalmente esta relación jurídica no fluya o se desarrolle de manera correcta? ¿Qué recomendarían ustedes? Si fuera, por ejemplo, el asesor legal o el asesor que se encuentra a cargo, ¿no?, de estos procedimientos en la municipalidad, etcétera. ¿Qué recomendaríamos? ¿Qué piensan si ustedes fueran del lado de la administración? Porque tenemos que ponernos en los dos roles, ¿no? Tanto de la administrada y tanto de la administración pública. Adelante, Gustavo. Respecto al contexto de la administración pública, podríamos, por ejemplo, presenta lo siguiente, que sea derecho a exigir el cumplimiento de los requisitos legales, pues en este caso podemos pedirle a Ana, en este caso, que presente los documentos exigidos por norma, como el DNI, RUC, todo lo necesario. Esto más que nada, pienso yo que aseguraría el principio de legalidad, que como sabemos es la piedra angular del derecho administrativo como tal. Y aunque otro punto importante a tomar en cuenta sería también el derecho a los plazos razonables para resolver, ya que estamos hablando de los plazos. ¿Y por qué menciono esto? Porque en sí considero que no se les puede obligar a resolver de inmediato sin respetar los plazos que la ley prevé en sí. Incluso el derecho, diría, a defender el interés público, pues en sí la municipalidad debe proteger el orden público y la seguridad y el bien común. Excelente. Muchísimas gracias, Gustavo. Claro, definitivamente la municipalidad también desde su rol de administración tiene que procurar o exigir que que el administrado presente la documentación, ¿no?, requerida para no para evitar pues reprocesos, evitar pedirle, bueno, entonces, y ese trámite sea mucho más ágil. Excelente. Entonces, muchísimas gracias por participar. Este caso práctico ayuda muchísimo a ir entrando un poco. Ya ustedes han identificado, ¿no?, en esta presentación qué es una relación jurídica, cuándo inició la relación jurídica, quiénes son los sujetos activos, activos y pasivos, y qué derechos, ¿no?, si ustedes fueran los asesores, tendrían, ¿no?, que considerar para Ana Quispe y para la municipalidad distrital de San Mateo. Entonces ya estamos entrando un poco a este ejercicio que forma parte del derecho administrativo como tal. Nos dice Marlene, cumple los requisitos y respete los plazos. Así es, efectivamente. Eso también es una exigencia, ¿no?, de parte de la administración pública, ¿no?, hacia los administrados en caso de requerir, ¿no?, o tener una relación jurídica ya generándose. Excelente, muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, aquí vamos. Entonces, con estos casos prácticos y lo que hemos mencionado, podemos decir que el derecho administrativo es la rama de derecho público que estudia los principios y normas jurídicas, ¿no?, que regula las relaciones jurídicas entre los administrados y las entidades públicas, ¿no?, para crear, modificar, ¿no?, y extinguir, ¿no?, relaciones jurídicas. Justamente Gustavo nos dijo un término importante que lo vimos también en una PPT anterior, que era debemos procurar que se llegue de alguna manera, a que se cumpla la finalidad del interés público, ¿no? Que esto tiene una relación directa justamente con la mirada del cumplimiento de los principios del derecho administrativo para fines justamente de, ¿no?, evitar cualquier transgresión y dilatación. Muy bien, entonces importante esta consideración. Bien, como derecho administrativo también recordar que tenemos también
principios de derecho administrativo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Porque esto finalmente, si bien cuando hicimos el ejercicio de esta municipalidad, también, si bien lo hemos dicho un poco de manera general, porque era un caso general, también de alguna manera me parece que Gustavo y otro participante decía, se debe cumplir el principio de legalidad. O sea, nos adelantamos un poquito el principio de legalidad. Y este tema de que cumplamos los plazos, de que se establezcan los requisitos, tiene una relación también con un principio que es el principio de debido procedimiento, ¿no? Que se cumpla, ¿no? A cabalidad lo que realmente exige la norma para ambas partes, ¿no? Como tal. Bien. Entonces, cuando hablamos de principios, ¿qué es un principio? A veces en nuestros escritos, cuando estamos tal vez redactando algún caso o defendiendo ponemos, bueno, no se ha respetado el principio de legalidad, no se ha respetado el principio del debido procedimiento, no se ha respetado el principio de celeridad, en fin, muchos principios. ¿Y por qué acudimos a los principios? Podríamos hacer ese ejercicio, estimados, ¿por qué al momento de que nosotros estamos en una relación jurídica entre el servidor, entre el administrado y la entidad pública, ¿por qué procuramos invocar estos principios constantemente? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué los invocamos? ¿Por qué los invocamos? ¿Por qué los tenemos que tener en cuenta constantemente? Porque el Adelante, principio, Redwood. sí, porque el principio es una relación jurídica inviolable que no se le puede de una u otra forma lesionar al administrado, ¿no? Por parte del administrador. Y tiene que prevalecer tanto como un presente vinculante y no se le puede lesionar de cualquier tipo de principio que ésta pueda tener. Muy bien, gracias, Redwood, por tu intervención. Gustavo, adelante. Complementando lo que dijo el compañero, en sí yo describiría los principios como el alma del derecho administrativo, porque si lo vemos de la siguiente manera, las normas son la letra, pero si los principios aseguran que esa letra se aplique más que nada con justicia, eficiencia y respeto hacia los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y aquí hago hincapié especialmente al principio de legalidad, porque realmente tendrá una gran importancia en todo lo que es el derecho administrativo, o como yo le digo usualmente, que es la piedra angular del derecho administrativo en tanto. Excelente. Muchas gracias, Redwood, y también a Gustavo. Bien, importante, ¿no? Entonces, acá no creo que hay un mensajito de texto, cumplan los requisitos y respeten los plazos. Bueno, efectivamente, ¿no? Porque habíamos dicho un poco en el ejercicio de un escenario oscuro, ¿no? En la cual no tuviéramos derecho administrativo, no hubiese ningún tema de principios, pues podríamos estar frente a un abuso, ¿no? Constante del derecho como tal. Entonces, el derecho administrativo, a ver, vamos a ver viendo los chats. Gustavo nos dice, guían cuando la ley no es clara o regula un caso. Así es, ¿no? Y que en realidad siempre es, como bien dice nuestra tabla de multiplicar, nuestro 3 por 3, porque sí es importante tenerlos en cuenta en el desarrollo, tanto de parte del administrado y tanto de parte de la administración pública, ¿no? Porque si no, pues vamos a tener serios inconvenientes en que se desarrolle correctamente el derecho administrativo. Muy bien, entonces, ¿qué son los principios? Son mandatos de optimización del ordenamiento jurídico y son fuentes informadoras de ejercicio de funciones públicas, ¿no? Entonces, esto de alguna manera son los principios, ¿no? Que se toman en consideración para el desarrollo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿dónde está este marco normativo? ¿Dónde encontramos el tema del principio? ¿Dónde encontramos el tema del derecho administrativo? Tenemos una reglamentación, tenemos normas que regulan, que es la ley 27444, y también tenemos el decreto supremo 004/2019 JUS, ¿no? Que aprueba justamente el texto único ordenado de la ley 27444. Muy bien. Entonces, y díganme una cosa, ¿podríamos hacer un ejercicio de que el derecho administrativo aplica para todas las entidades públicas o algunas se encuentran exceptuadas? ¿Qué es lo que nos dice la norma? ¿Deberían ser todas las entidades o por ser de condición pública o realmente alguna está exceptuada?
Nos dice Pedro Serna, públicas y privadas. Muy bien, entonces estaríamos de acuerdo en que fuera públicas, ¿no? Todas las administraciones públicas que van desde el gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, ¿no? Que de alguna manera también es una forma de segmentación, también los órganos autónomos, entre otros. Entonces podríamos decir que aplica a todas las entidades del Estado como tal. Entonces, sí hacer una precisión, aquí está. ¿Y dónde es el ámbito de aplicación? Como había dicho, es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que ya ustedes conocen, ¿no? De qué tratan. Vamos a igual a hacer un repaso, ¿no? Los organismos públicos, el Poder Legislativo, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Bien, ahí vamos a hacer la precisión de las privadas. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? Las demás entidades o organismos, ¿no? Que se consideran sujetas al derecho público. Y acá hay una acotación que creo que va por los comentarios que estoy viendo en el chat que dice, las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado conforme a la normativa de la materia. Ustedes me comentaban de empresas privadas. ¿Qué empresa privada que conocemos que es una empresa privada o es de alguna manera una persona jurídica que siempre ha estado un poco en la mirada de, de controversia muchas veces, es la que se rige por el derecho administrativo? ¿Quién podría ser? Lo vemos muy de cerca. Me responde Pedro Serna Sedapal. No, Sedapal no. Es algo que usamos siempre para comunicarnos y tiene una relación con esta empresa. Tampoco. En realidad, la empresa que de alguna manera se encuentra regulada bajo el tema, es privada, es las empresas de telefonía, ¿no? En este caso, Telefónica, ¿no? Sí, a través de su concesión se rige bajo el tema del derecho, ¿no? Exacto, Telefónica, correcto, Gustavo, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, ¿no? Como bien lo dicen las personas jurídicas bajo el régimen privado, que prestan servicios públicos. La telefonía es un servicio público, ¿no? O ejercen función administrativa en virtud de concesión, que sabemos que hay una concesión, delegación o autorización del Estado, ¿no? Entonces, importante precisión para tenerla en cuenta. Las universidades son creadas por mandato normativo y son públicas normalmente, ¿no? Ellos tienen una ley de creación muchas veces en el tema en el caso de las públicas. Bien, seguimos entonces. ¿Cuáles son los principios del derecho administrativo general? Gustavo nos había adelantado que había un principio que era el principio de legalidad, ¿no? El principio de interés público, el principio de la buena administración, el principio de eficiencia, el principio de eficacia, el principio de autotutela, el principio de subsidiariedad, el principio de adecuación, el principio de diferenciación, el principio de publicidad y transparencia, el principio de prevención, el principio de precaución, el principio de proporcionalidad, el principio de imparcialidad, el principio de responsabilidad y el principio de buena fe. Son varios principios. Imagino que algunos de ellos son más utilizados o menos utilizados en general, ¿no? Pero que de alguna manera vamos a desarrollar porque forman parte del derecho administrativo. También me pueden hacer la pregunta, ¿qué diferencia hay entre el derecho administrativo y el procedimiento administrativo? Igual vamos a hacer una pequeña mención, ya que también hay una clase, ¿no? respectiva respecto al procedimiento administrativo. Bien, entonces, ¿qué es el principio de legalidad? Es el principio el principio de legalidad impone que la administración pública está sujeta a la ley y se encuentra fundamentado en esta, ¿no? Definitivamente ahí la administración pública, la entidad tiene potestades, ¿no? Tiene potestades administrativas en la cual de alguna manera dice, tú eres una administración pública, eres creada como con tales fines, ¿no? Y tú tienes que enmarcarte, ¿no? En el marco de la ley, ¿no? Para poder desarrollar tus actividades inherentes a tu entidad.
Luego también tenemos el principio de interés público, que de acuerdo con este principio, la administración pública desarrolla su actividad orientada en la consecución de fines colectivos. Claro, es lo que decía un poco Gustavo, ¿no? Eh, tenemos que perseguir, digamos, vamos a suponer que un alcalde, ¿no? Un alcalde provincial, ¿no? Saca una ordenanza, ¿no? Digamos, todas las casas de la Plaza de Armas, supongamos, ¿no? Actualmente están pintadas de amarillo. Entonces llega un momento en que el alcalde de dice, despierta, ya no quiero que sea amarillo, sino que quiero que sea fucsia. Entonces saco una ordenanza y digo, todas las casas son fucsias. Tal vez el amarillo, digamos, es un color simbólico de la ciudad o es relacionado a algún símbolo, pero ya no quiere ser amarillo, sino quiere ser fucsia. Podría entenderse que se podría quebrar el interés público considerando de que no respondería a una decisión, ¿no? Y digamos, los vecinos se comienzan a quejar, ¿por qué ponen fucsia si ese color no nos gusta, no nos identifica como digamos, como grupo de personas, como personas que viven en esta ciudad. Podría ser que en este caso, ¿no? Encima el alcalde saca una ordenanza, ¿no? Disponiendo ello, podría decirse que se afecta el interés público o podría también, siendo más grave, ¿no? Cambio todos a fucsia y multo al que se queda de amarillo, ¿no? ¿Realmente podría responder un interés público o es un interés particular, ¿no? Para recabar fondos y no tiene ningún sentido? Sí, nos dice Pedro. Claro, porque podríamos decir que, digamos, todas las casitas son de color amarillo porque tiene una naturaleza de vinculación histórica, no sé, vamos a poner una vinculación religiosa, histórica en esa ciudad. Entonces el alcalde, viendo pues de que no quiere cambiar el color, sacó una ordenanza y digo, voy a multar con 1.000 soles a las casas que no tengan el color fucsia. El color fucsia es el nuevo color de la ciudad. Podría decir que este alcalde podría estar quebrando un principio de interés considerando que no está teniendo en cuenta los fines colectivos del ordenamiento general o no sería así. ¿Qué opinan ustedes? Pedro me dice, yo creo que sí se está vulnerando. Claro, porque él en realidad, gracias, Pedro, estoy poniendo una multa por algo que no tiene ningún sustento y que de alguna manera no se orienta a un fin colectivo de la ciudad. No tiene ningún sentido, ¿no? Pero es un ejemplo y pasa constantemente. Bien, siguiente principio, el principio de la buena administración. De acuerdo con este principio, la administración pública desarrolla su actividad orientada a la consecución de los fines colectivos que le atribuyen el propio ordenamiento general. Podríamos decir que un ejemplo de una no buena administración es, por ejemplo, que una municipalidad, ¿no? O una entidad dice, el horario laboral, el horario de atención al público, si bien en este momento es, digamos, de lunes a viernes, de 9 a 6, es un ejemplo, pero de alguna manera llega, no sé, el aniversario de mi entidad o de mi sector y digo, voy a descansar jueves y viernes. Y solamente se trabaja lunes, martes y miércoles. No es feriado nacional, sino es un feriado particular. ¿Podría decirse que esta acción podría vulnerar el principio de la buena administración? Considerando que existe un marco normativo de un número de horas en la cual se debe atender a los administrados y que de alguna manera el sustento es pues que era el aniversario de la entidad. ¿Podría ser un principio que se estaría quebrando bajo la mirada de la administración pública o no? ¿Qué piensan? Claro, porque en definitiva recordar que nosotros tenemos una finalidad de trabajar para nosotros yo creo que sí se vulnera, me dice, pero claro, porque nosotros tenemos
una premisa de fines colectivos, de atender a los administrados, entre otros. Entonces estaríamos pudiendo infringir este principio. Luego, tendríamos, ¿cuál es el principio de eficiencia? Se refiere a los medios empleados por la administración en su propia actividad, donde se dice que una administración es eficiente cuando adopta los medios más adecuados y menos costosos para llevar a cabo sus propias competencias. ¿Cuándo decimos que una entidad pública es eficiente? Si ustedes tuvieran que ponerles una nota a una entidad y decir si es eficiente, ¿por qué sería eficiente? ¿Por qué podríamos considerarla eficiente? Porque me atienden rápido, porque no hago cola, o porque, o porque se demuestra de que a través de la organización de la propia entidad, ¿no? Se procura usar menos recursos, o sea, menos que le cuesta al Estado, pero la atención es buena. Cumple con los resultados de calidad al servicio que brindan a los administrados. Correcto. Y el de eficiencia, que también a veces se confunde, se refiere a los resultados realmente logrados por la administración pública. Se dice que una administración es eficaz cuando logra alcanzar los resultados que se propuso. ¿Cuál es la gran diferencia entre el principio de eficiencia y el principio de eficacia? Porque son cercanos, ¿no? Son cercanos, pero los dos tienen objetivos diferentes. Vamos a hacer un ejemplo, a ver, un poco verbalizado para poder identificar. Vamos a suponer, ¿no? Que yo soy una entidad pública, ¿no? Y he detectado que la mayor cantidad de requerimientos o servicios, ¿no? Son, de alguna manera, el pedido de, digamos, de una partida de nacimiento. Vamos a poner que ustedes sean RENIEC, ¿no? Que es la que tienen el monopolio. Entonces, todos los días tenemos colas tras colas tras colas de personas pues, que les cae la lluvia, que el sol, pues, para pedir el certificado de, digamos, de nacimiento, ¿no? Partida de nacimiento. Entonces, si yo aplico un principio de eficiencia, podría decir, bueno, puedo en todo caso, ¿no? Generar un medio digital, puedo generar una alternativa en que el administrado pueda verlo desde su casa, pueda verlo desde su celular, pueda descargar esa partida de nacimiento, pueda pagar, que en la práctica sabemos que es así, pero vamos a asociarlo a que no existiera y vamos a aplicar principios de esta naturaleza. Y finalmente, pues, ¿no? Adopto un medio, ¿no? Lo cual voy a reducir cantidad de personas que atienden en la ventanilla, voy a reducir, ¿no? Que haya una gestión que haya colas, ¿no? Otras colas, ¿no? Y que finalmente este traslado innecesario, ¿no? Y si fuera aplicando el principio de eficacia, podría, por ejemplo, sacar un indicador que si hubiese sido tal como antes del cambio de esta modernización de forma de tener el trámite, en un año alcanzaba 20 partidas, pero con esta decisión en el marco del principio de eficiencia, atendí 1000 partidas. Entonces quiere decir que se aplicaría tranquilamente el principio de eficacia, dado que logré más de los resultados que se me había propuesto gracias a esta decisión en el marco del principio de eficiencia. ¿Me entienden un poco esta forma de hacer este ejercicio y encontrar, ¿no? Un poco esta relación entre el principio de eficacia y eficiencia como tal, ¿no? Entonces, seguimos. Adelante, Gustavo. Solo para ver como tal si me quedó claro, ¿se podría entonces decir que una diferencia básica entre el principio de eficacia y eficiencia, centrándonos en lo que es eficacia, en pocas palabras sería alcanzar los objetivos propuestos, mientras que en el lado de eficiencia es básicamente alcanzar esos objetivos, pero en este caso usando los menores recursos posibles como tiempo, dinero, personal? ¿Es correcta esta distinción o me equivoco? Correcto, así es, excelente, Gustavo. Claro, nosotros podemos decir que, como tú dijiste, ¿no? La eficiencia está relacionada con la calidad, es cierto, con la calidad del servicio, ¿no? Y también un poco de la optimización de los recursos que tenemos en la entidad, ¿no? Personas, no sé, aplicativos, ¿no? Entre otras. En cambio, cuando decimos el término de eficacia, va muy relacionado al tema de los resultados,
va relacionado al tema de cómo la entidad no ha generado una dimensión, ha crecido o ha disminuido un poco en el ejercicio, ¿no? Del desarrollo de tal vez de su gestión como tal o como proyección. Bien, seguimos entonces. Luego tenemos el principio de autotutela, ¿no? La administración pública dicta plazos que tienen efectos sobre los ciudadanos y podrán ejecutar según corresponda por sí misma sus propios actos. Bueno, acá, por ejemplo, tiene mucha relación en el tema del principio de autotutela, cuando la administración, por ejemplo, ¿no? Eh, realiza actos justamente en beneficio de poder desarrollar, ¿no? El normal desenvolvimiento del procedimiento administrativo, ¿no? Como tal. Entonces, este principio de autotutela es que la entidad, ¿no? Bajo las acciones, bajo su competencia, ¿no? Diligencia actos, ¿no? Para poder ejecutar, ¿no? Lo relacionado a su propia administración, ¿no? Que tiene que ver mucho con desarrollar acciones que ayuden, ¿no? A al cumplimiento de los objetivos de la entidad. Bien, eh, vamos a seguir con el siguiente principio. Principio de subsidiariedad. Este principio de subsidiariedad establece que las actividades administrativas son realizadas por la entidad territorial más cercana a los ciudadanos, ¿no? Pueden ser ejercidas por los niveles administrativos, territoriales superiores, únicamente si pueden hacer el servicio más eficiente o más eficaz, ¿no? Entonces, este principio también está relacionado un poco a esta relación, ¿no? Entre gobiernos regionales, gobiernos municipales, entre otros, ¿no? Sí, ahí también quería hacer una mención para volver, perdón, al principio de autotutela, ¿no? En la cual de alguna manera se pueden aplicar, ¿no? En casos, por ejemplo, en que se pueda desarrollar acciones, ¿no? Al interno. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando trabajamos de alguna manera? Pasa mucho que cuando nosotros tenemos reclamos de algún proceso que se encuentra en la municipalidad y a veces en una mala actuación, hay que decirlo así, decimos, bueno, haga su reclamo pues al juzgado, haga su reclamo a servir, haga presente el tema. Entonces, acá un poco este principio lo que dice es, si en realidad te encuentras en la competencia de resolver, ¿no? Alguna actividad que finalmente no tenga que llegar, digamos, a un tema de juzgado o a otra instancia, es preferible que realices los actos correspondientes para poder generar, ¿no? Esta situación, ¿no? Poder y no, bueno, pueda caer. Por ejemplo, vamos a suponer en un caso práctico para poder un poco aterrizar esta situación, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una resolución que declaró improcedente algún acto administrativo y que tú te percatas, ¿no? Que podría haber habido una mala interpretación. Entonces, la persona dice, bueno, pero yo quiero presentar mi recurso, ¿no? Y eso es verdad, a veces preguntan, ¿podría ser un recurso de reconsideración o un recurso de apelación? Entonces ahí siempre la alternativa es decir, bueno, los dos recursos se encuentran, ¿no? Aperturados para poder, ¿no? O disponibles para poder ejercerlo, pero que finalmente hacer la mención, por ejemplo, el recurso de reconsideración, ¿no? Es un medio también para que la entidad pueda analizar nuevamente y se le pueda dar una respuesta, ¿no? Por ejemplo, de manera, de manera clara. Entonces ahí sí también esa precisión un poco en el tema de la figura del principio de autotutela en Perú, ¿no? Como tal. Bien, entonces también estábamos revisando el principio de subsidiariedad, ¿no? Que también tiene que ver con el desarrollo de esta exposición. Bien, entonces habíamos dicho que establece que las actividades administrativas son realizadas por la entidad territorial más cercana, ¿no? Eh, y que siempre y cuando, ¿no? Puedan ser ejercidas a ese nivel. A ver, veo que tenemos alguna pregunta.
Entonces, de alguna manera, lo que establece un poco este principio, ¿no? Es que, por ejemplo, se puede aplicar, ¿no? En el caso de la organización del Estado, no puede ser asumida por la autoridad más cercana al ciudadano, ¿no? Como los gobiernos regionales, ¿no? Y el gobierno central solo debe intervenir en los casos que no pueda tener la capacidad, ¿no? De resolver. Entonces, por ejemplo, sucede pues de que para ello, esto está vinculado también al tema de la descentralización, ¿no? Entonces, el gobierno central, por ejemplo, no puede estar, ¿no? En muchas de las actividades regionales y locales, ¿no? Por eso existen, ¿no? Gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Para poder desarrollar el fin. Y en realidad, la idea de ese principio es de que de alguna manera sea cercano al administrado como tal, ¿no? Para el desarrollo más práctico de la situación. Por ejemplo, ¿qué pasa en los temas de reciclaje? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, si nosotros viéramos un caso de recolección de residuos sólidos, que es una función que le delegan a una municipalidad, ¿no? El gobierno central no podría, pues, ¿no? Encargarse de todo el recojo de reciclaje, por ejemplo, a nivel nacional, ¿no? Ya que finalmente los gobiernos regionales, ¿no? O municipalidades son los que conocen de cerca este proceso, ¿no? Entonces, ahora si la municipalidad, ¿no? No tuviese alguna situación que lo impidiera ejercer, bueno, podría de manera subsidiaria asistir a este gobierno. Importante. Entonces ahí era un poco la precisión de este principio también que forma parte de esta materia. El principio de adecuación el principio de adecuación justamente establece que la entidad organizativa potencialmente titular de una potestad administrativa debe contar con una organización adecuada para el ejercicio efectivo de el ejercicio efectivo de dicha potestad, ¿no? Este principio también se encuentra vinculado, ¿no? A que finalmente también la entidad, o en este caso titular de entidad, siempre está en la constante, digamos, reestructuración, reinvención del tema de justamente organizarse correctamente, ¿no? En el tema de adecuarse, ¿no? Hacia la marco normativa vigente. Y como siempre lo digo, en el caso del derecho administrativo es pro, ¿no? Pro trabajador, ¿no? Entonces sí es importante también tener en consideración este importante principio. Bien, seguimos entonces. Entonces supongamos que entre los equipos de adecuación, vamos a suponer que yo soy una entidad que tiene una serie de procedimientos y requisitos. Entonces, si bien eh, tengo que de alguna manera revisar, ¿no? De que los requisitos, por ejemplo, para una licencia, ¿no? Sea, por ejemplo, para una bodega, para una peluquería, es de un tipo, pero, por ejemplo, para una empresa que requiere, pues, un centro comercial, ¿no? Definitivamente tendría que ser distinto. Entonces, lo que más o menos implica este principio es que la adecuación de los procedimientos implique que se ajusten a la naturaleza y principios. Muy bien. Hay varias preguntitas, ahorita vamos a ir contestando, pero dos, tres, vamos a ir acumulándolas un poquito para avanzar con los principios. Luego tenemos el principio de diferenciación. En el derecho administrativo establece que el legislador, al asignar una potestad administrativa a las entidades públicas u órganos administrativos, ¿no? Eh, Debe considerarse las características de las entidades y órganos administrativos, tales como características demográficas, territoriales, asociativas y estructurales que pueden variar incluso significativamente en la realidad del país. El principio de publicidad y transparencia, ¿no? Los cuales la administración pública debe permitir que los ciudadanos puedan informarse sobre sus actividades. De hecho, reconoce que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a los documentos administrativos. Una pregunta. Cuando pedimos el tema por transparencia, ¿nos deben entregar todo? Vamos a suponer que usted sea una persona, sean un servidores de una entidad y
¿no? Reciben un pedido en la cual piden el legajo completo, ¿no? Nombre, dirección, nombre de los hijos, nombre del esposo, ¿no? Declaraciones juradas de intereses, declaraciones juradas de rentas de un trabajador de la entidad pública. Pregunta, y piden en el marco del principio de publicidad y transparencia, ¿se le daría o no se le daría? ¿Qué opinan ustedes? Está pidiendo el legajo completo, ¿no? En donde se visualicen sus méritos, sus deméritos, su domicilio, el nombre de su familia, su dirección, entre otros. Yo pido en el marco del principio de publicidad y transparencia. ¿Le daríamos o existe un limitante para poder entregar ese tipo de información reservada? Existe un limitante, doctor, ¿Cuál es ese limitante, Amparo? ¿Qué le puedo entregar y qué no le puedo entregar? que sean de seguridad nacional, si no me equivoco, y luego que sean de la privacidad bancaria o algo similar de las personas. Ya, muy bien. Gracias, Amparo. ¿Alguna otra intervención? Bien, entonces supongamos que nosotros tenemos un administrado que solicita por ley acceso a la información pública la copia del legajo de una persona que trabaja en la entidad pública. Lo pide por mesa de partes, ingresa, lo solicita y dice, me amparo en el principio de publicidad y transparencia, ¿no? Y ustedes, como ya han escuchado ese principio, diríamos, bueno, le tenemos que dar, ¿no? Porque ese principio dice que debe permitir a los ciudadanos puedan informarse sobre sus actividades, de hecho reconoce a los que tienen derecho a acceder a los documentos administrativos. Pero hay una especial mención, por eso hacía la pregunta, y bueno, Amparo nos ha respondido, es en realidad bastante cerca de lo que señala, de que hay información, específicamente cuando hablamos de datos personales, que no podemos entregar. Por ejemplo, yo no podría entregar información familiar, ¿no? No podría entregar información tal vez de donde vivo, ¿no? Porque es información reservada como tal, ¿no? Que podría ser mal usada, tal vez en algún momento. Podría también se restringe un poco la información relacionada, por ejemplo, a AFPs, relacionadas a temas de deméritos, ¿no? Entonces, justamente se entrega la información que se considera como pública, ¿no? Nombre, cargo, remuneración, porque eso también es público, ¿no? Entre otros. Pero otro tipo de información que tenga que ver con la ley de protección de datos personales, ¿no? Es de sumo cuidado de entregar y que de alguna manera protege, ¿no? El tema de la privacidad y este principio, de alguna manera, si bien es abierto, sí existe un limitante para la entrega de información de condición privada. Como tú dices también, por ejemplo, si tiene que ver con seguridad nacional, ¿no? Tal vez alguna persona pide algún plan, una información, no se le puede dar también, porque eso pues es de carácter reservado, ¿no? Como país. Muy bien. Principio de prevención, que también es un principio importante, nos dice este principio implica que se debe actuar antes de que se produzca el daño, a fin de que en la medida de lo posible eliminar al menos reducir fuertemente el riesgo de que el mismo ocurra. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando sabemos que van a empezar las clases en los colegios? Entonces tenemos que hacer una supervisión y sabemos que en los colegios se han pasado pues periodos de invierno, periodos de verano, los cuales pues han generado, ¿no? Que se maltrate la infraestructura. Si ustedes fueran, por ejemplo, la persona responsable y basándose en el principio de prevención, ¿no? ¿Qué recomendarían hacer? Considerando que estamos en enero, vamos a suponer que estemos en enero y las clases comienzan el 15 de marzo del 2026. Si yo aplico el principio de prevención, ¿no? Dice que debo actuar antes de que se produzca el daño, en la medida de lo posible. ¿Ustedes qué recomendarían hacer, por ejemplo, basándose en este principio de prevención? ¿Qué plantearíamos? ¿O dejaríamos que pase y luego
recién podríamos generar esta acción, ¿no? De parte del principio de prevención. O no haríamos alguna gestión. ¿No? Entonces, por ejemplo, ahí si yo fuera alguna responsable, pues tendría que hacer, a ver, vamos a ver el chat por acá. Nos dice Gustavo Mucha, planificar estrategias para prevenir situaciones catastróficas. Claro, tal vez hacer una supervisión en materia de seguridad en el trabajo, en infraestructura, entre otros, ¿no? Que permitan justamente que no se efectúe el principio de prevención. Ahora, vamos a ver otro principio que tiene que ver con la precaución, ¿no? Este principio opera cuando falta certeza científica sobre el daño y retrasar las intervenciones podría conducir a un aumento de daño. Vamos a suponer que en el primer caso de los colegios, si estábamos en la etapa del principio de prevención, es que yo ya identifiqué, digamos, 20 colegios que necesitan ser supervisados. Aún no se cae ninguna pared, ¿no? Y aplico el principio de prevención. Pero vamos a suponer que en el principio de precaución, de estos 10 colegios que identifiqué, dos ya se han caído. Entonces, ese principio de precaución dice, oye, ojo, ya identificaste tu problemática, ¿no? Ya no es preventivo, porque ya sucedió a nivel de la entidad, para lo cual, si bien no podemos decir que se van a seguir cayendo, porque no somos adivinos, pero ya al existir realmente que dos cayeron, debemos realizar intervenciones para conducir a que el daño aumente. O sea, si se cayeron de 10 colegios, dos, no podemos darnos digamos, el tiempo de que se caiga un tercero, un cuarto o un quinto. Por ahí un poco tiene mucho que ver el principio de precaución. Bien. Luego tenemos el principio de proporcionalidad, que es, en principio en cuestión, debe evitarse que se adopten medidas de protección excesiva e injustificadamente invasivas y restrictivas, ¿no? Eh, Justamente en el marco de evitar pues temas discriminatorios o falsedades en la competencia, ¿no? Bien, seguimos entonces. Principio de imparcialidad. El principio de imparcialidad, ¿no? La imparcialidad debe entenderse como la prohibición de cualquier forma de favoritismo hacia determinados sujetos, así como igual derecho de todos los ciudadanos a acceder a servicios prestados por la administración pública, ¿no? Entonces acá también importante, ¿no? De que se genera, ¿no? De que cualquier administración no debemos generar, pues, actividades que generen, pues, el tema de la discriminación. Principio de responsabilidad de la administración pública implica que el Estado y las entidades públicas son responsables de los actos cometidos por sus empleados, ¿no? Que eso tiene mucho que ver cuando, por ejemplo, nos llegan denuncias de omisión de actos funcionales, nos llegan denuncias de abuso de autoridad, entre otros. Entonces, este principio de responsabilidad nos dice, yo, digamos, trabajé en una dirección, ¿no? Regional o esto digo, bueno, hago la denuncia al director regional, ¿no? A pesar de que digamos, la acción fue a cargo, digamos, de la oficina de administración o de la oficina de tesorería, en fin, ¿no? Entonces, ahí lo que nos dice es que finalmente son responsables, las entidades son responsables de los actos cometidos por sus empleados, claro, ¿no? Porque finalmente, pues ellos han tenido una vinculación y se evaluará, ¿no? A nivel de la Secretaría Técnica. Luego tenemos el principio de buena fe, que es un principio en el cual ¿no? Se presume, ¿no? Que hay un comportamiento leal, un comportamiento fiel, ¿no? Para el desarrollo de las actividades en el marco de su competencia, derechos y deberes, ¿no? Que también forma parte importante, ¿no? De este principio. Bien, decíamos, ¿cuál es la gran diferencia entre los principios del derecho administrativo y el principio de procedimiento administrativo? En el caso del principio del derecho administrativo, se nos dice que son las directrices fundamentales que informan y dan sustento a toda rama del derecho administrativo en general, ¿no? Luego nos dice de que son la base filosófica y jurídica sobre la que se constituye y se interpreta el actuar de la administración pública.
Y luego no solo se aplica a procedimientos, sino a toda la función administrativa organizada de la administración. Eso es lo que dice un poco el tema del derecho administrativo. Y luego el principio de procedimiento administrativo general, dice, son las pautas específicas que se rigen al desarrollo y lo tramitan de los procedimientos administrativos. Estos están contenidos principalmente en la ley 27444 y en el caso de la finalidad buscan garantizar la transferencia en el desarrollo del procedimiento, ¿no? Aplicando derechos de los administrados, ¿no? Durante el desarrollo del trámite. Entonces, hay grandes diferencias, ¿ah? Hay grandes diferencias entre el tema del principio de derecho administrativo y principios del procedimiento administrativo. Vamos a hacer un casito práctico, justamente a raíz de este caso, y decimos, una municipalidad distrital emite una ordenanza creando una nueva infracción administrativa y sancionando a una conducta que no estaba previamente establecida en ninguna ley o norma de rango superior. Por ejemplo, sanciona el uso de colores chillones en fachadas, sin que exista una habilitación expresa para regular este tipo de aspectos estéticos a nivel municipal. O si lo hace con una multa desproporcionada, lo que no guarda hecho con la gravedad del hecho. Bajo este caso, estimados, ¿cuál es el o los principios vulnerados del derecho administrativo que hemos repasado? ¿Cuál sería el principio vulnerado? De legalidad, mejor. Perdón, adelante, ¿va a haber una intervención? Bien, entonces, no habiendo intervenciones, podríamos decir, ¿cuál es el principio del derecho administrativo vulnerado? Podría ser la vulneración del interés público, podría ser el principio de legalidad, entre otros, ¿no? El caso, ¿no? Entonces, igual, hacer un poco el ejercicio, ¿cuál se vulneraría? Proporcionalidad, nos dice Gustavo. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces, segundo caso, para ver cuál se podría vulnerar. Un ciudadano presenta una declaración jurada para un trámite y la entidad pública, sin realizar ninguna verificación o fiscalización, simplemente asume que lo declarado es falso y deniega el trámite. O por el contrario, la entidad se niega a considerar pruebas presentadas por el administrado bajo el argumento de que ya confió en lo que declaró de al inicio. ¿Qué principio piensan que se quiebra en este caso? El principio de legalidad, nos dice Amparo. Sí, podría ser el principio de legalidad, el principio del debido procedimiento, ¿no? Porque ellos están asumiendo una posición, una línea, ¿no? Principio de veracidad, nos dice Red. Ya, muy bien, excelente. ¿Alguna intervención más? Podría ser también el principio de informalismo, el principio de la buena administración también, ¿no? Podría ser también un principio vulnerado. Muy bien. Eh, entonces ya tenemos estos casos que de alguna manera nos permiten, ¿no? Generar. Este caso, por ejemplo, habla de la subsanación de errores en documentos, ¿no? Un ciudadano presenta una solicitud para una licencia de construcción, pero comete un error ortográfico en su apellido o en el número de su DNI. Sin embargo, se adjunta una copia del DNI donde la información es correcta. ¿Cuál es el principio vulnerado?
¿Cuál creen que podría ser el principio vulnerado? Bien, por ejemplo, aquí un ciudadano de alguna manera nos dice, estoy presentando una licencia, cometo un error tipográfico, ortográfico en su apellido, pero en el momento del DNI, en el fondo, sin embargo, adjunta una copia de su DNI, ¿no? Y la administración le dice, no, está mal, porque tú has escrito mal tu nombre. Podría devolverle o, de alguna manera, considerando que tengo el DNI adjunto, convalida el acto, ¿no? O el pedido del trámite que está realizando. ¿Qué opinan ustedes? O ya ustedes le devuelven con todo, a pesar que tienen el DNI que adjuntó, pero sí hay un error en la redacción de su documento. ¿Qué opinan? ¿Qué harían ustedes? Bueno, en definitiva, podría en todo caso entenderse, ¿no? Convalidar la información. Así es. Así es. Debemos dar el espacio de subsanar los errores, ¿no? Como tal. Excelente. Muy bien. Entonces tenemos que se aplica el principio de informalismo, ¿no? Que se permite la subsanación y prevalece el fondo, ¿no? Porque finalmente ya con la copia del DNI podemos entender de que esa es la persona que está presentando el documento. Muy bien. Entonces, vamos a ir con la última parte de esta exposición, un poco de la teoría. Luego vamos a hablar de las fases, que igual van a revisarla en una siguiente clase, que va a hablar justamente de los temas de oficio, de parte, a instancia del administrado, entre otros, ¿no? Que también van a formar parte de una siguiente clase, ¿no? Como tal, ya que van a tratar el tema del procedimiento. Entonces, sí, también les hacía la mención de que hay un tema de la administración pública, ¿no? La cual, como vemos en la imagen, vemos justamente tres, el Congreso, el Palacio de Gobierno, el Palacio de Justicia, ¿no? Quienes forman parte de la administración pública. Y lo menciono porque hemos tocado en cuenta de que el derecho administrativo tiene una relación con la administración pública, ¿no? Y que de alguna manera es bueno y tener en preciso que nuestro Estado peruano de alguna manera establece, ¿no? Es definido como la sociedad políticamente organizada que ejerce el poder soberano respecto de un territorio determinado, ¿no? Y que tiene tres elementos importantes: población, territorio, poder o soberanía, ¿no? Que ya conocemos estos conceptos, que tiene que ver con la población, habitantes de territorio, espacio físico donde labora, y poder o soberanía y capacidad del Estado para organizar la población y tomar decisiones, ¿no? Bueno, acá algunos casos que podríamos mencionar, ¿no? Las comunidades indígenas forman parte del Estado peruano, las zonas de narcotráfico y minería ilegal forman parte del Estado peruano. ¿Podrían ellos iniciar trámites administrativos? ¿Podrían ser partícipes del derecho administrativo o tienen alguna condición que los impediría O sea, ¿podrían ser posibles administrados o no podrían ser? Las comunidades indígenas y las personas que viven en zonas de narcotráfico o minería ilegal. ¿Podrían ser administrados, aceptados para tramitar alguna gestión en una entidad pública o no? A ver, veamos. Pedro Sara nos dice, las comunidades sí forman parte, no se les puede dejar de lado. Adelante, Gustavo. Como tal, respecto a la pregunta número uno, las comunidades indígenas sí forman parte integral del Estado peruano, porque en sí se reconoce y se garantiza sus derechos colectivos. Y más que nada, quiero hacer énfasis en la identidad cultural. De acuerdo, muchísimas gracias. Y en el caso de las personas que viven en zonas como el narcotráfico, Brae, Patás, que sabemos que son lugares que ya de alguna manera tienen una situación complicada, ¿podrían ellos, digamos, también ser posibles administrados o por la naturaleza de donde están ubicados?
no serían parte o se les podría considerar como administrados del Estado o si se les considera muy al margen de dónde estén viviendo, dónde estén laborando o a qué se dediquen. Sí, no se les puede dejar de lado, al final son parte de la nación, claro, ¿no? Porque son parte del Estado, son parte de la nación y forman parte activa, ¿no? De este tema. Sí son, nos dice Shirley, administrados fuera de las condiciones de la zona, la población en esa zona son parte. En las comunidades sería de acuerdo a sus costumbres, me dice Rommel, y si cuentan con la administración donde puedan recurrir. Claro, por ejemplo, Rommel, sabemos que también en lugares, por ejemplo, donde hay intérpretes, no en el tema, por ejemplo, del lenguaje de señas, pero también pueden existir personas que de la zona hablen quechua, hablen aymara, entonces, ¿no? Que forman parte y pueden comunicarse con estas comunidades y esas a su vez puedan acceder, ¿no? A algunos procedimientos o procesos de la administración pública para su beneficio, ¿no? Bueno, que habla del Estado peruano, que es un poco lo que ya habíamos definido como tal. Tenemos el tema de los espacios. Debemos tener en cuenta que tenemos tres tipos de poderes: judicial, legislativo y ejecutivo, ¿no? Tenemos que también existe el bien común, como lo dije, interés colectivo, bienestar general, seguridad integral, interior, exterior, política nacional y política exterior y defensa. Ejecutivo, legislativo, judicial. Ahí vemos de manera grande cómo está distribuido el gobierno nacional, ¿no? Legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, organismos autónomos, representación, legislación, control político. Aquí también las competencias de parte del Poder Judicial, Poder Ejecutivo, que son diseño de políticas nacionales, ¿no? Relaciones exteriores, orden de mérito, justicia, moneda, banca, entre otros. Tenemos los ministerios, que son los que están allí, ministerios, no que los ministros, ¿quiénes son los ministros? Los que formulan, dirigen y organizan y supervisan, ¿no? Poder judicial es el que tiene la potestad de administrar justicia y se ejerce a través de los órganos jerárquicos de la Constitución. Organismos autónomos tales como el tema de la Contraloría, RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones y Oficina Nacional de Procesos Electorales, que ahora van a tener un protagonismo clave, ¿no? Con el tema de las elecciones 2026, ¿no? Importante también ello. Bien, tenemos, como habíamos dicho, gobierno regional, tenemos gobierno regional, gobiernos locales también, ¿no? Bien. Entonces, ¿quiénes son los gobiernos regionales? Son personas jurídicas de derecho público con autonomía política y económica, ¿no? Gobierno local goza de autonomía política y administrativa en los asuntos de su competencia. Luego, que es una administración pública, ya lo habíamos visto en un anterior PPT, que no poco una organización la cual ejecutará funciones con los términos administrativos. Poder judicial, como saben, reside en el Congreso, ¿no? Tiene varias funciones. Tenemos el Poder Judicial, que es el de administrar justicia, un poco la pirámide, y con ello pueden entrar gobiernos locales, que son las municipalidades, gozan de autonomía política y administrativa en los asuntos de su competencia, ¿no? Como tal. Organización social, poder ejecutivo, legislativo, entre otros. También la definición entre el presidente de la República, jefe de Estado, y el jefe de gobierno. Principio de dirigir y aprobar, en este caso, reglamentar las leyes, ¿no? Que son las funciones como tal. Supongamos que el Congreso de la República aprueba una ley que modifica el régimen laboral de los trabajadores del sector público. ¿Qué tipo de poder está aplicando?
¿Qué tipo de poder se aplica en el presente caso? Bueno, definitivamente es el poder legislativo, ¿no? Porque hemos mencionado claramente que es el Congreso. Muy bien, excelente, estamos atentos. ¿Qué pasa si ocurre un terremoto de gran magnitud que afecta a varias regiones del país, causando destrucción de infraestructura? ¿Qué tipo de poder? ¿Es el judicial, legislativo o ejecutivo? Cuando ocurre un terremoto, ¿quién se activa? ¿Sería el Congreso? ¿Sería el Poder Judicial? ¿Quién sería? Sería definitivamente el Ejecutivo, así a través de un ministerio tendría esa potestad. Muy bien, hay algunos otros ejemplos y bueno, doy pase, no sé si hay alguna pregunta del presente caso de la teoría general del derecho administrativo. Igual permíteme responder, creo que hay unas preguntas. Convalidar, principio de veracidad. Dice Redbu, ¿se puede presentar un recurso de reconsideración o apelación a una municipalidad? Claro que sí, porque ellos forman parte de la administración pública. Y sí, finalmente evaluar quién va a resolver. Si es reconsideración, recordar que lo evalúa el jefe, el que emitió el acto. Y en el caso de una apelación, es a la instancia superior. Luego me decía, ¿cuál es la diferencia entre reconsideración y casación? Bueno, la casación es un término civil, ¿no? La reconsideración es un término administrativo como tal. En realidad, los dos tienen como finalidad, pues, de que se pueda revisar, reevaluar el caso, pero que finalmente la reconsideración tiene una connotación administrativa y tiene también una finalidad en específico, un fin. En cambio, la casación también, ¿no? Pero ya, visto desde otra manera. Después, yo me contesté. Ya. Ok, bien, eso sería todo. Doy pase a las preguntas. No sé si hay alguna, por favor, para ultimar esta sesión. Muchas gracias. A ver, mm, ya dando culmino a esta excelente ponencia, a los participantes, en caso de tener preguntas, por favor escribir por el chat. De una manito levantada. A ver, bien. Teniendo en cuenta que ya no hay preguntas, al parecer, o hay mano levantada, en todo caso, hacer uso del micrófono y poder expresar su interrogante. A ver, Gustavo está levantando la mano, a ver si es que Ahí la, hace llegar su pregunta, por favor. Sí, muy buenas noches. Más que de respecto a las clases de hoy, creo que es una pregunta que podría dar mayor énfasis a todo lo que se habló el día de hoy, pero es una pregunta más que nada basada en un ámbito de comparación. En este caso me refiero al derecho constitucional y el derecho administrativo. En sí creo que es cierto de que ambos nacen con el Estado moderno y el constitucionalismo, pero es cierto en sí que ambos tienen tanta relación, porque en sí ambos pertenecen al derecho público. Es cierto, pero ¿qué tanta relación podrían tener? muy bien. Gracias, Gustavo. Entiendo que, claro, definitivamente siempre se dice que el derecho constitucional efectivamente está ligado, ¿no? Es uno de los más cercanos al derecho administrativo. Bueno, en realidad desde la
un poco desde la mirada práctica y teórica, ¿no? En realidad, el derecho constitucional, bueno, recoge también principios rectores, ¿no? Que nos permite también invocarlos al momento de que vemos un posible abuso de derecho, ¿no? O alguna situación que genere una irregularidad, ¿no? Que recoge también el derecho administrativo, pero desde mi mirada creo que el derecho constitucional de algunas maneras está mucho más nutrido a nivel un poco de doctrina, ¿no? A nivel de, digamos, de parte teórica. En el administrativo también, pero de alguna manera por su propio, porque bien como van a ver ustedes en sus próximas clases, hay una relación intrínseca entre derecho administrativo y procedimiento administrativo, ¿no? Entonces ahí sí de alguna manera, porque como sabemos que la administración pública es tan dinámica, creo que por ahí podría verse que la relación se va separando, ¿no? Desde la perspectiva constitucional, no como tal. Ahora, definitivamente, el derecho administrativo sí se basa en muchos de los principios del derecho constitucional, ¿no? Para poder un poco entender, ¿no? Y poder de alguna manera resolver ante posibles situaciones, ¿no? Que se podría dar. Exacto, comparten los principios en sí, la noción de los derechos también como tal, ¿no? Pero que de alguna manera la relación con el derecho administrativo tiene mucha relación de cómo debe funcionar la administración pública, cosa que el derecho constitucional no te lo dice. El derecho administrativo dice, tienes que cumplir, porque de alguna manera no dejas de ser el gerente o el que va a generar, ¿no? El correcto desarrollo funcional de la entidad. Por ahí sería un poco mi comentario. Muy bien. Entonces, no sé si hay más preguntas. Muchas gracias, Gustavo, y a todos los que me han escuchado. Y no sé si hay alguna pregunta más para poder culminar esta sesión del día de hoy. Bien, me parece que ya no hay más preguntas y ya estamos llegando a la parte final y queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por la brillante reflexión, por la ponencia que ha sido muy proactiva y práctica al mismo tiempo. Gracias por compartir, doctora, su conocimiento con tanta claridad, solvencia y pasión. Y a nombre de ello, en representación de ello, pues nuestra academia Lexi Jus, tenemos un presente que va a compartir pantalla a continuación. Es un certificado, una muestra simbólica a su loable participación en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Bien, Muchísimas gracias. ahí está, doctora, el noble incentivo de parte de nuestra academia por la notable participación y también por ser parte en esta oportunidad de este evento académico. Muchas gracias y no sé si es que tiene algunas palabras ya finales para concluir formalmente con este acto. Sí, muchísimas gracias a todos los que hemos estado. He tratado de ser lo más práctica. Creo que hemos tratado casos, ¿no? Que nos podrían pasar, ¿no? En la administración pública. Agradecerles por el tiempo prestado y bueno, hasta una nueva oportunidad. Y bueno, siempre los invito a estar presentes en las próximas clases que se vienen, componentes también interesantes, importantes en este diplomado. Y bueno, invitarlos a que siempre estemos en constante revisión de esta importante temática. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora. Bien, queremos agradecer ahora sí a cada uno de ustedes, estimados participantes, por acompañarnos en este acto académico y también les invitamos a seguir atentos a nuestros próximos eventos académicos, que tenemos un diplomado a lo largo de esta semana y por supuesto también seguir nuestras redes sociales. Hay muchas novedades que se están publicando y bueno, a quienes también desean obtener su certificado de participación, les recordamos que lo pueden solicitar. Ahí, ahí está el link de inscripción. Gracias también por apostar a ustedes, por el conocimiento, el debate en la formación jurídica, ¿no? Que es tan amplio.
Esperamos que esta jornada pues haya sembrado en ustedes nuevas inquietudes, motivaciones y caminos de búsqueda de conocimiento jurídico, ¿no? Que es lo que nos gusta, nos apasiona. Gracias por acompañarnos y nos reencontraremos nuevamente en otra nueva sesión académica. Muchísimas gracias.